Ha sido el recuerdo de siempre, la sesión se está grabando, entonces si alguien no quiere participar, que tenga la cámara apagada y no habrá ningún problema. Y después la subiremos a YouTube, donde la podréis ver. Así que nada, Paula, te pido que te presentes tú, que nos cuentes un poquito quién eres, qué haces aquí, qué nos has preparado Vale, y ya está, adelante. perfecto. Bueno, soy Paula Martínez. Eh, bueno, yo estudié ingeniería eléctrica y me especialicé en energías renovables con un máster y pues por causas de la vida pues hubo un giro bastante inesperado, pero muy bonito y terminé estudiando este máster de sexología y género. Y la verdad es que gracias a eso pues he podido aprender muchísimo, pero también investigar mucho. Y es una de las cosas que os voy a exponer, ¿no? Eh, y os quiero hablar hoy sobre sexología y trastornos de la conducta alimentaria. Así de primeras igual no veis, o las personas en general igual no ven la conexión, pero por eso quería dar un poco de visibilidad a este asunto y poder explicarlo de la mejor manera posible. Entonces voy a dar comienzo a esta tertulia, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito de qué es la sexología, ¿sí? Porque, bueno, nosotros que lo estamos estudiando, pues como que es un básico de los básicos, ¿no? Pero igual para otras personas piensan que sí lo saben, pero luego se ponen a explicarlo o a intentar hablar sobre ello y se quedan un poco cortas de palabras, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la RAE? Bueno, la RAE nos dice que es un estudio de la sexualidad y de las cuestiones a ella referidas. Bien, entonces vamos a centrarnos en qué es la sexualidad, ¿sí? Muy bien. ¿Qué nos dice RAE? Pues la RAE nos dice que es el conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo, ¿sí? Y por otra parte, nos dice que es el apetito sexual propenso al placer carnal. Bien, am, no sé a vosotros y a vosotras, pero a mí esto se me queda bastante corto, se me queda como, sí, como si me faltara algo muy básico, ¿no? Demasiado básico. Entonces, bueno, gracias a la OMS pues tenemos una definición un poquito más acertada o más extensa, ¿sí? Que nos dice que la sexualidad es el aspecto central del ser humano a lo largo de su vida, que abarca el sexo, identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Y añade que se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales, y que la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, pero que no por eso tienen que ser todas expresadas, ¿no? No todas ellas se viven o se expresan siempre a lo largo de nuestra vida, ¿no? La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Bien, entonces si comparamos estas dos definiciones, no, creo que la OMS nos da una definición bastante más extensa y mucho más rica y con la que podemos entender mucho más qué es la sexualidad, ¿sí? Entonces vamos a ir un poquito a ver los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Vamos a entrar un poco a fondo con este tema. Muy bien. Bueno, son trastornos psicológicos, sí. Tenemos cambios en la ingesta alimentaria en estas personas que sufren los trastornos de la conducta alimentaria, sí. Estas personas suelen tener alteración de la imagen corporal y suelen tener también obsesión por el control del peso y de la forma, ¿no? Del cuerpo. Las causas suelen ser de carácter biológico, psicológico, familiar y sociocultural. Muchas personas piensan que solo es psicológico, familiar o sociocultural, pero el carácter biológico, el factor biológico está ahí y muchas veces ayuda a que las personas se quiten culpabilidad, ¿sí? Se quiten esa culpa de tengo un TCA, pero es que también hay un factor biológico que yo no he podido hacer nada sobre él, ¿sí? Vale. eh, Provocan alteraciones tanto físicas como mentales, ¿sí? Hay varios estudios que nos traen unos resultados muy interesantes sobre cómo va cambiando el cerebro en una persona con TCA.
¿sí? Y se ven perfectamente esas imágenes. La verdad es que está bastante bien explicado esas imágenes de cómo va cambiando el cerebro pues por diferentes factores que luego os voy a exponer. Bien, entonces, ante un TCA es fundamental un tratamiento multidisciplinar con profesionales especializados, ¿sí? Es decir, cuando una persona tiene TCA, lo mejor para esa persona no es solo que vaya a un psiquiatra o que vaya a un psicólogo, etc., sino que tenga un tratamiento multidisciplinar, ¿no? Que pueda tener diferentes profesionales ayudando a esa persona para poder tener una mejora en su proceso y, y eso, ¿no? Y llegar a un tratamiento, a que llegue a un fin exitoso. Bien, entonces, ¿cuáles son los TCA más comunes? ¿Sí? Pues tendríamos la anorexia nerviosa, que siempre en los textos y en los libros se caracteriza por las letras AN, ¿sí? Luego tendríamos la bulimia nerviosa, que sería BN. Luego el trastorno por atracón, ¿sí? La ortorexia, que muchas personas no saben lo que es, que no es muy conocida. Y luego la vigorexia, que sí que esta última cada vez se está visibilizando más, ya que ha habido, ¿no?, un aumento de personas con vigorexia. Bien, vamos a ir a explicar poquito a poco cada una de ellas para que nos quede claro qué son, ¿no?, y qué factores tienen cada uno. Entonces, la anorexia sería una restricción de la ingesta de alimentos. ¿Sí? En la anorexia sería una restricción de la ingesta de alimentos. Hay un miedo intenso a engordar, intenso. Hay un control, un gran control sobre el peso y sobre la imagen de la persona. Y en estas personas se da la alteración de la imagen corporal, ¿sí? Y desgraciadamente el 90% de las mujeres, el 90% de los casos suelen ser mujeres, ¿sí? Bien, como antes he comentado, se dan alteraciones cerebrales y hay imágenes muy chulas que podéis buscar si estáis interesados o interesadas. La verdad es que es alucinante ver cómo no solo el físico cambia en este proceso, ¿no?, de una persona con TCA, sino que también el cerebro cambia. ¿Y por qué sean estas alteraciones? Pues porque se da una deshidratación, un déficit de vitaminas y hay una reducción de la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces existen esas alteraciones cerebrales como tal. Bien, hablemos de la bulimia nerviosa, ¿sí? Bien, en la bulimia nerviosa o la bulimia nerviosa se caracteriza por tener unos episodios de atracones y después tener un comportamiento compensatorio, ¿sí? De esto vamos a hablar ahora en un momentito, ¿sí? Se tiene mucho control sobre el peso. También se da una alteración de la imagen corporal y existe una obsesión por la imagen en la autoevaluación, ¿sí? Esto significaría, por ejemplo, que si yo me levanto a las mañanas, me miro al espejo y lo primero que hago es mirarme la tripa, si la tengo hinchada, deshinchada, o mirarme el culo, mirarme tal. Sí, hay como una obsesión por esa evaluación en la autoimagen. Bien, los comportamientos compensatorios, ¿cuáles serían estos? Pues mayoritariamente el vómito autoinducido, el ayuno, como pasaría también con las personas que tienen anorexia, el abuso de laxantes, el ejercicio excesivo, ¿sí?, y el abuso de diuréticos. Todos estos serían comportamientos compensatorios de una persona con bulimia nerviosa, ¿vale? Después de haber tenido esos atracones que son tan característicos de las personas con bulimia nerviosa. Bien, el tercero sería el trastorno por atracón, ¿sí? Un poco el nombre ya lo explica, pero vamos a entrar un poquito ya en detalle, ¿sí? Entonces, en el trastorno por atracón se dan atracones también, como pasaría en la bulimia. Lo que pasa es que en este caso hay ausencia de comportamiento compensatorio, es decir, no se hace ejercicio excesivo, no se hace ayuno, no se autoinduce el vómito, no se utilizan diuréticos ni laxantes, ¿sí? Hay algo también muy característico, es que se comen, ¿no? Se ingieren grandes cantidades de comida sin tener hambre, ¿sí? Se come en soledad por vergüenza. Estas personas suelen comer en soledad por vergüenza, cosa que también suelen hacer las personas con bulimia
o con anorexia, sí, pero en las personas con trastorno por ataque suele ser como algo así llamativo. Y estas personas pueden tener depresión y sentimientos de culpa después de haber tenido los atracones, aunque haya ausencia de comportamiento compensatorio. ¿Sí? Bien, vamos a hablar sobre la ortorexia porque esto es un tema que pocas personas conocen, ¿sí? Porque no es igual tan conocido por el nombre, pero en cuanto lo explique creo que vais a ver cada vez más en nuestra sociedad personas que encajarían muy bien ¿no? Como digamos, en este esqueleto de persona con ortorexia. ¿Sí? Entonces, las personas con ortorexia tienen una obsesión por una dieta sana y equilibrada. ¿Sí? Y ahora igual empezáis a encajar un poco las piezas porque este tipo de trastorno, ¿sí? Eh, lleva un control psicológico muy alto, muy alto, muy alto. ¿Sí? Ya no tanto físico, sino que es un control psicológico como tal. Estas personas tienen tanta obsesión por una dieta sana y equilibrada que terminan enfocándose en comprar alimentos solo que vengan de una agricultura ecológica, ¿no? Son personas muy, muy, muy exigentes y si no tienen este tipo de productos suelen restringir alimentos, ¿no? Tienen ausencia de preocupación por el peso, por lo que he dicho antes, ¿no? Son personas que se obsesionan por llevar una dieta sana, pero no tienen tampoco obsesión por un peso X o por un cuerpo X, ¿sí? Y, y algo llamativo también de estas personas es que tienen una percepción correcta de su aspecto físico, ¿sí? Estas personas no tienen una alteración de la imagen corporal como se puede dar tanto en la bulimia como en la anorexia, ¿sí? Entonces vemos que aunque de primeras igual este tipo de personas, ¿no? Que seguramente conozcamos bastantes personas o varias personas que tengan diferentes grados de ortorexia, sí, pero igual de primeras no lo meteríamos en el saco de trastornos de la conducta alimentaria, pero sí que está, ¿sí? Y cada vez es más visible, cada vez es más común y cada vez es más importante que seamos conscientes de que es un trastorno de la conducta alimentaria y que no se normalice el hecho de que haya personas que tengan obsesión por llevar una dieta súper sana, súper equilibrada, de agricultura ecológica, todo perfecto, sí, y que tengan restricciones de comida por el hecho de que no sea comida sana o comida tal, sí. Que llegue a ser obsesivo, pues lo metería entonces en, en ser un trastorno de la conducta alimentaria. Vale. Vamos a hablar sobre la vigorexia, porque esto sí que es verdad que es un poquito más conocido que la ortorexia, pero que igualmente no pasa un poco lo mismo como con la ortorexia, ¿no? Que se normaliza. Se normaliza eh, pues todos esos síntomas que podríamos llamar de una persona vigoréxica, ¿sí? Vale, entonces las personas con vigorexia tienen una obsesión por ganar masa muscular, una obsesión real por ganar masa muscular, ¿sí? Tienen un sentimiento siempre de debilidad. Estas personas se ven pequeñas, se ven débiles, se ven, sí, como un poco musculadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, realizan ejercicio físico compulsivo, muy compulsivo, compulsivo, ¿sí? Se pasan mucho tiempo en el gimnasio, se pasan días durante el día muchas horas en el gimnasio y muchos días a la semana, ¿sí? Y estas personas también sufren una alteración de la imagen corporal, ¿sí? Como pasa también en la bulimia y como pasa también en la anorexia. Es decir, estas personas están muy musculadas, pero al mirarse al espejo no ven la realidad, ¿sí? Siempre se ven mucho más débiles, mucho menos musculados, es decir, tienen una alteración de la imagen corporal. Y estas personas también siguen una dieta muy estricta, ¿sí? Suelen llevar dietas muy estrictas para ganar masa muscular y suelen tener o suelen eh, añadir en esas dietas las suplementaciones, ¿sí? Que suelen ser suplementaciones pues, proteicas o las quemagrasas, etc. ¿Sí? Entonces, también es un trastorno que se ha normalizado en nuestra sociedad porque cada vez está como más de moda el ir al gimnasio, el hacer eh, ejercicio de alta intensidad, normalizarlo, normalizar la obsesión por hacer ejercicio todos los días y muchas horas al día y con tanta intensidad. Y lo importante es que veamos que
que es también un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Porque mediante la alimentación estas personas llegan a tener una obsesión y un trastorno, ¿sí? Entonces es importante que pongamos también el foco tanto en la ortorexia como en la vigorexia y no solo cuando tenemos anorexia, bulimia o trastorno por atraco, ¿sí? También estas dos son importantes y cada vez se empiezan a ver más en nuestra sociedad y hay que tener cuidado con no normalizar trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Vale. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre qué tienen en común la sexualidad y los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Porque son dos temas que igual así de primeras pensamos que no tienen relación porque uno lo vemos como una enfermedad y el otro lo vemos como un tabú. Entonces, a ver cómo juntamos esto, ¿no? Bien, pues es muy importante tener en cuenta que las disfunciones sexuales y que los trastornos de la conducta alimentaria tienen muchas cosas en común, ¿sí? Están más conectados de lo que creemos, ¿sí? Entonces, por eso la salud sexual no debería ser un aspecto secundario, ¿sí? En lo que es la gestión clínica de una persona que tiene trastorno de la conducta alimentaria, tanto en la evaluación de ese trastorno como en el tratamiento, ¿sí? O sea, no debería ser un aspecto secundario, sino que tiene que estar muy presente, ¿sí? La salud sexual de esa persona. ¿Por qué? Porque tanto en las disfunciones sexuales como en los trastornos de la conducta alimentaria se da un déficit de personificación y se da una alteración de la imagen corporal. ¿Sí? Esa alteración de la que estábamos hablando anteriormente, tanto en la bulimia como en la anorexia, como en la vigorexia, ¿sí? Por ejemplo, pues también se da en personas que tienen disfunciones sexuales. ¿Sí? Hay un déficit de personificación, una desconexión brutal y hay también alteración de la imagen corporal. ¿Vale? Entonces ya vemos de primeras que tanto los TCA como las disfunciones sexuales tienen en común estos dos aspectos. ¿Sí? Entonces, una buena sexualidad nos va a ayudar en un proceso de recuperación de un TCA, ¿vale? Para que llegue a ser una recuperación exitosa. ¿Por qué? Porque va a ayudarnos a tener una recuperación del patrón hormonal fisiológico, sí, de las hormonas. También nos va a ayudar a que el índice de masa corporal esté más estable y no solo el índice de masa corporal, sino que también va a ser como un factor que nos va a decir que la dieta está más equilibrada, ¿no? En el momento en el que el índice de masa corporal está un poco más estable, detrás tendríamos en la mayoría de los casos una dieta más equilibrada. Entonces, una buena sexualidad ayudaría en el proceso de recuperación, también hormonal y también en el que tengamos un IMC estable y una dieta equilibrada, ¿sí? Vale, entonces, ¿qué sería una buena sexualidad, ¿no? Pues mira, un buen funcionamiento sexual, ¿sí? Una persona con un buen funcionamiento sexual es una persona que puede mirarse su propio cuerpo, ¿sí? Que puede mirar, que es muy difícil tanto para las personas que tienen TCA como para las personas que tienen disfunciones sexuales, suele ser muy difícil mirarse al espejo, ¿sí? Mirar su propio cuerpo, mirarse al espejo, mirarlo. Después también un buen funcionamiento sexual sería poder tocarlo y poder sentirlo, cosa que muchas personas con TCA y con disfunciones sexuales no pueden, ¿sí? No pueden tocarlo y no pueden sentirlo. Y luego ya el último paso, ¿sí? Sería el mostrarlo sin vergüenza, porque la mayoría de personas, como estamos diciendo, tanto con TCA como con disfunciones sexuales, les da mucha vergüenza mostrar su propio cuerpo, mucha vergüenza, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un buen funcionamiento sexual, se suele mejorar el proceso de conexión con el cuerpo, de volver a mirarte, de reconocerte, de tocarte y sentirte y de no avergonzarte por ello, ¿sí? Y esto va a ayudar en un tratamiento del TCA, obviamente. Entonces, en las relaciones sexuales, ¿sí? En una relación sexual satisfactoria, ¿qué significa tener una relación sexual satisfactoria? Pues significaría no asustarnos, ¿sí?
por esas emociones fuertes, ¿sí? Como podría ser un orgasmo, porque muchas personas se asustan por el descontrol que trae ese momento del orgasmo, ¿sí? Entonces, una relación sexual satisfactoria sería no tener ese miedo, ¿no? Ese eh, agobio, esa ansiedad que haga no poder eh, sentir esas emociones, ¿no? Y poder vivirlo de una manera satisfactoria. Bien, también sería el vivir ese placer sin miedo, sin ningún tipo de miedo. Sí, eso sería una relación sexual satisfactoria. Y también sería, o todo esto traería como conclusión, pues que tengas una confianza interpersonal recuperada, es decir, que tú hayas conectado otra vez contigo misma, que tengas esa confianza con tu cuerpo de poder mirarte, sentirte, tocarte, disfrutarlo, no tener miedo, que vuelva a haber una conexión de amistad, por decirlo de alguna manera, entre tu cuerpo, tu mente y tú como persona, ¿no? Como unidad. Bien, ¿por qué es tan importante entonces investigar el funcionamiento sexual en un entorno clínico? Es decir, ¿por qué debería ser muy importante que las personas o los profesionales que están tratando a, a personas con TCA le dieran importancia al funcionamiento sexual de esta persona en un entorno clínico? Porque en muchos casos, sí, ayudaría a poder a poder encontrar si esta persona ha tenido o ha pasado por un abuso sexual, si esta persona tiene disociación durante el sexo, ¿sí? Si esta persona sufre dolor sexual o si tiene desregulación de las emociones, ¿sí? Porque las personas que padecen estos cuatro tipos, ¿sí? Suelen ser las personas que más tardan o que peor llevan una recuperación del TCA. Entonces, si se pone el foco cuando se trata a una persona con TCA, si se pone el foco en ver cuál es ese funcionamiento sexual de la persona, las personas que han sufrido abusos sexuales, que tienen disociación durante el sexo, que sufren dolor sexual o que tienen desregulación de las emociones, van a poder tener una recuperación pues, más rápida o más satisfactoria que si no se pone el foco en esa vida sexual o en ese funcionamiento sexual de esa persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué proponemos? O qué me gustaría a mí proponer, ¿no? Pues que se ponga el foco, ¿sí? En la relación entre la persona y su propia sexualidad, ¿sí? Que no se desligue cuando una persona tiene un TCA, que no se desligue la persona y su sexualidad, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que un TCA es un trastorno de la conducta alimentaria y que no tiene nada que ver con la sexualidad de la persona, pero como hemos visto anteriormente, muchas veces están muy relacionados, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de la importancia, sí, de saber qué es la alteración de la imagen y de desconexión corporal, porque hemos visto que es que ambos son considerados o ambas son consideradas un criterio diagnóstico tanto de los trastornos de conducta alimentaria como de las disfunciones sexuales, ¿sí? Entonces vamos a poner un poquito el foco en ver, en explicar un poco la alteración de la imagen corporal y la desconexión corporal, ¿vale? Estas dos tienen origen multifactorial, sí, es decir, que no solo tienen un origen, no solo es psicológico, ¿vale? Suele ser psicológico, sociocultural y familiar, ¿sí? Bien, entonces, dado que en esta sociedad tenemos modelos, tanto de hombre como de mujer, ¿no? Difíciles de conseguir, y digo difícil por no decir imposible en muchos casos, dada la presión que sentimos desde los amigos, desde las familias, desde el entorno y esto es un tema interesante, ¿no? Las dietas en la familia,
que es algo que normalizamos muchas veces, pero es un aspecto importante porque estos tres factores sí, suelen, cuando se dan juntos o por separado, pero mayoritariamente cuando se dan juntos, suele traer distorsiones cognitivas en la persona respecto a su cuerpo. Es decir, si esa persona tiene unos modelos de hombre o de mujer que son imposibles de adquirir para la misma persona, si tiene mucha presión en su entorno, por sus amigos, por su familia, por la sociedad, y si además en su casa o en su entorno ha habido siempre dietas, ha habido preocupación por el engorde o no, por tal y cual, si se han dado estos tres aspectos, sí, estos tres factores, es muy probable que esa persona tenga distorsión cognitiva respecto a su cuerpo. Sí. ¿Y qué pasa cuando una persona en esta sociedad tiene una distorsión cognitiva respecto a su cuerpo? Pues que tiene deseos de cambio. Y esos deseos de cambio pueden ser diferentes, pero en la mayoría de los casos suele ser adelgazar. ¿Sí? Adelgazar, muscularse, tener X cuerpo, llegar a X meta, ¿no? Que nos propone esta sociedad, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿qué pasa? Que como poco, el 25% de nuestra autoestima depende del peso y del cuerpo hoy en día. Como poco digo, porque cada vez vemos que este porcentaje sube más y más y más, ¿sí? Que cada vez se le da más importancia al peso y al cuerpo, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque la autoestima de una persona, si un cuarto de la autoestima o más depende del peso y el cuerpo, cuando el peso y el cuerpo no se adecúan a lo que está como normativo o a lo normativo, esa autoestima se verá ¿no? muy bombardeada, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, esa imagen corporal vamos a poder separarla como en tres aspectos. ¿Sí? Tenemos un poco la percepción. ¿Vale? La percepción sería, pues, sí, cómo vemos, ¿no? Todo el cuerpo, todo nuestro cuerpo, pero también cada una de las partes de nuestro cuerpo. Así no solo el cuerpo como uno, sino también como cada parte del cuerpo. Porque las personas con TCA, por ejemplo, eh, suelen tener fijación con una parte del cuerpo. ¿Sí? Ya no solo que tengan el cuerpo más delgado, eh, más voluminoso, con más masa corporal, sino que se suelen enfocar muchas veces pues, en la tripa, en el culo, en las piernas, en los brazos, en tener como una percepción muy, ¿no? Suelen poner el foco en la percepción en un lugar muy concreto del cuerpo. Y también sería la imagen interna que generamos de nuestros cuerpos, es decir, esa imagen que tenemos aquí en la cabeza, ¿no? Ya no solo lo que vemos, sino también lo que nosotros eh, tenemos en la cabeza, ¿no? Esa imagen que dibujamos, por decirlo de alguna manera, de nosotros mismos. Luego tendríamos la parte subjetiva, ¿sí? Que esto serían las actitudes y sentimientos, las cogniciones y las valoraciones que tenemos sobre el cuerpo. Es decir, cómo nos sentimos, ¿sí? Con esa percepción que tenemos de nuestro cuerpo, cómo nos sentimos, ¿sí? Qué cogniciones tenemos, qué valoraciones tenemos, ¿no? Cómo valoramos nosotros esa percepción de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso sería lo subjetivo. Y luego tendríamos la conducta. La conducta sería, pues, qué hacemos con esa percepción y lo que nos hace sentir, ¿sí? ¿Qué hacemos, qué hacemos con esa percepción y con esos sentimientos asociados a la propia percepción, ¿sí? Entonces esto sería un poco dentro de la imagen corporal, tendríamos lo que vemos o lo que nos imaginamos, ¿sí? Cómo eso nos hace sentir y luego tendríamos qué hacemos con eso, ¿sí? ¿Qué conductas, qué comportamientos llevo a cabo? ¿Sí? En el caso de una persona con bulimia, por ejemplo, percepción, pues veo que tengo la tripa hinchada. En la parte subjetiva que tendríamos, pues sentimientos de frustración, de pena, de agobio, de desasosiego, ansiedad, etc. ¿Sí? Y conducta, pues ejercicio excesivo o vómito autoinducido, etc. ¿Sí? Esto sería un poquito en caso de una persona con TCA, pues cómo trabajarían esos tres niveles, ¿no? La imagen corporal. Vale, ¿cómo hemos llegado a este punto?
Esa es para mí una pregunta que deberíamos hacernos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos podido llegar a este punto de, de visibilidad de la sexualidad como algo que no nos está ayudando en los trastornos de la conducta alimentaria cuando, como hemos hablado antes, está directamente relacionado y es una muy buena herramienta para ayudar en este proceso, sí, pero ¿cómo hemos llegado a que la sexualidad esté tan desconectada, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esto? Bien, vamos a empezar un poquito por contar, ¿no? el mito del andrógino. O sea, nos vamos a ir muy lejos, sí, pero para que entendamos un poquito por qué hay ciertas cosas que han seguido siendo importantes y por qué han llegado a la sociedad hoy en día, ¿sí? Entonces, el mito del andrógino, ¿vale? Este está escrito por Platón y está contado por Aristófanes, ¿sí? En el libro El banquete. Entonces, el mito cuenta que éramos redondos, que los humanos éramos redondos y que esto era ofensivo para los dioses, claro. Entonces, Zeus, el dios Zeus, nos parte por la mitad con un rayo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues nos separábamos en dos mitades y al final estábamos seccionados, ¿no? Seccionados viene de sexare, ¿sí? Y sexare viene de sexus, ¿sí? Entonces, a partir de entonces, se forma esta palabra, ¿sí? Sexus, sexare, seccionado, y somos seres seccionados, es decir, lo que hoy en día conoceríamos como somos la media naranja, estamos siempre buscando esa otra media naranja para ser una única naranja y volver a estar eh, completos, ¿no? Y volver a, a ser pues, esos humanos, eh, lo que hemos dicho, ¿no? Completos, perfectos, etc. Bien, por una parte, esto sería como esa primera visión de dónde nos viene todo este tema, ¿no? Luego llegaría el puritanismo estoico, sí. Entonces, Seneca el joven decía que nada debería ser hecho por placer. Y esta es una idea que ha llegado hasta hoy en día. Y es muy importante que sepamos ver que esta idea viene de hace mucho tiempo, que ha seguido estando enganchada a nosotros y, y saber verlo, saber que no es real, ¿no? También. Porque, por ejemplo, hoy en día se dice mucho es que esta persona siempre hace lo que quiere y se dice de una manera despectiva, ¿no? Es que siempre hace lo que quiere, como algo malo. Pues si hace lo que quiere, ¿no? Pues eso está muy bien. Deberíamos verlo como algo bueno, ¿no? Porque eso también lo podemos pasar al placer, ¿no? Es que hace siempre lo que quiere, como diciendo, es que siempre hace lo que le da placer y eso está mal visto. No está bien que esa persona siempre haga algo que le hace feliz, que le da placer, que no. Entonces el placer empieza a ser mal visto, ¿no? Porque no debería hacerse nada por placer, no debería hacerse por felicidad, ni por placer, ni por el bienestar, ¿sí? Esa idea ha llegado hasta hoy en día. Hoy en día está mejor visto que una persona se queje y que esté sufriendo todo el día, a que diga qué bien estoy, qué guapa me veo, qué bien me veo, qué a gusto estoy. Y, ¿no? Está mejor visto las quejas, la infelicidad, etc. Entonces el placer empieza a ser mal visto, escondido y, y es una pena porque el placer vincula. ¿Sí? Durante el orgasmo se segregan tres neurotransmisores, ¿sí? Y uno de ellos es la oxitocina. Y la oxitocina pues vincula, es el neurotransmisor del apego. Y entonces es muy fuerte que ya de primeras se coja el placer como algo mal visto cuando nos une, ¿sí? Nos une y nos vincula entre nosotros, con nosotros mismos y con otras personas, ¿sí? Bien. Luego llegó la religión, obviamente, ¿no? Esto es un punto así bastante clave en todo este tema de ver por qué la sexualidad está um, sí, tan separada o desconectada de cada persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la religión no nos ha contado, nos ha querido meter en la cabeza que el sexo es algo sucio, que el sexo es solo reproducción, que el sexo es búsqueda del otro, ¿no? Lo que hablábamos del mito. El mito de nos han separado y tengo que buscar al otro, ¿no? Para ser
para ser entero, otra vez uno mismo, un uno, ¿no? El entero. Y que el sexo es placer, sí, pero que el placer no es positivo. Sí, te dejan la idea de que el sexo es placer, pero no te dicen que el placer sea positivo. Entonces, todas estas ideas siguen muy arraigadas en nuestra sociedad, que también ha hecho que por eso estemos tan desconectados de, de nuestra propia sexualidad, ¿sí? Vale, entonces vamos a hablar un poquito de qué es el sexo para Occidente, ¿sí? O sea, ¿por qué? Vamos a ver qué es el sexo, ¿sí? Hoy en día en Occidente, ¿vale? Pues tendríamos como 7 respuestas, ¿sí? Para qué es el sexo en Occidente. Tendríamos 4 positivas y 3 negativas a las que le vamos a dar la vuelta a la tortilla, ¿sí? Les vamos a dar la vuelta para que sean propuestas positivas. Entonces tendríamos la tesis reproductiva que vendría de la época de Aristóteles, ¿sí? Y que hablaría solo sobre la reproducción eh, como, sí, como si yo te pregunto qué es el sexo, reproducción, ¿sí? O sea, como una respuesta muy rápida de qué debería ser el sexo, pues reproducción, ¿no? El solo se tiene relaciones sexuales para reproducirse. Vale. Luego tendríamos la tesis erótica, ¿sí? Que esta vendría de Platón, que sería la búsqueda del otro, ¿no? El eros, la búsqueda del otro. El encontrar a otra persona, encajar y fundiros en ese, ¿no? En ese completo, por decirlo de alguna manera. Luego llegaría la tesis hedónica, ¿sí? Que esto viene de la diosa Hedone, que es la diosa del placer. Vale, entonces, ¿qué es el sexo? El sexo es placer, ¿sí? Y luego hay una palabra muy bonita que es eudemonia, ¿sí? Que eudemonia significa el placer que uno mismo tiene con su estado actual, el placer que uno mismo siente por su estado actual, ¿no? Por tu estado, la felicidad que uno siente por el estado en el que se encuentra. Y esto viene también de Doné, de la tesis hedónica. Vale. Luego tendríamos la tesis sexuante, que esta sería la biológica, sí, un poco sería ese aspecto, sí. ¿Qué sería el agente diferenciador? ¿Qué es el sexo? El creador de diversidad. Es decir, nosotros no nos reproducimos como tal, ¿no? Nosotros procreamos, porque la reproducción sería reproducir algo igual. Es decir, yo como humano me reproduzco, pero crearía otro humano que es igual que yo, pero en realidad nosotros cuando nos reproducimos, cuando procreamos, estamos creando diversidad absoluta. ¿Por qué? Porque cada mes, por ejemplo, en las mujeres, cada mes tenemos información genética muy diferente, ¿sí? Con la que vamos a tener pues, una criatura que va a cambiar mucho de un mes a otro y mismo en un mismo mes, cuando se tienen eh, ¿no? Dos criaturas a la vez, muchas veces son completamente diferentes. Entonces, ¿qué es el sexo? Diversidad, ¿vale? Esa gente diferenciada. Vale, cuando hacemos la pregunta qué es el sexo, todas estas son respuestas, ¿no? Que podemos cogerla como respuestas, unas buenas respuestas, pero no podemos coger una sin la otra y, o sea, una sin las otras tres. Es decir, son respuestas correctas, pero todas a la vez. Es decir, todas las respuestas son correctas. No vale decir que el sexo es solo reproducción o que el sexo es solo placer. El sexo es reproducción, es la búsqueda del otro, es placer y es también ese agente diferenciado, ¿sí? Tiene que ser un todo o nada. No, no podemos coger solo una como respuesta, ¿sí? Y luego tendríamos las tres respuestas que serían un poco las negativas, que les queremos dar un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces tendríamos la tesis séptica, sí, que esta es el sexo como algo que ensucia, ¿sí? Que es muy triste porque en realidad no es que el sexo ensucie, sino que el sexo ha sido ensuciado y esto es muy, muy triste, ¿no? Entonces la propuesta es darle la vuelta y decir, bueno, pues la tesis antiséptica, es decir, el sexo como algo puro, como algo limpio, como algo bueno, ¿sí? Luego tendríamos la tesis antirrepresiva, que esto vendría de Freud y Marx, ¿sí? El sexo, ¿qué es el sexo? Represión sexual. Y nos quedamos ahí. Pues no, vamos a cogerlo como el sexo, algo antirrepresivo, ¿sí? Y luego tendríamos la tesis antiopresiva, perdón, la tesis opresiva, que sería el sexo como agente opresor, ¿sí?
y vamos a darle la vuelta y vamos a intentar hablar de una tesis antiopresiva y el sexo como algo antiopresivo. Y, por ejemplo, esto es algo bastante llamativo, porque la palabra sexismo o sexista, ¿sí? Tiene una connotación negativa en nuestra sociedad. Y en realidad, así como existen socialistas o comunistas, deberían existir sexistas, pues en su ¿no? La buena connotación de la palabra, y desgraciadamente pues tiene una connotación muy negativa, ¿no? Bien, entonces la propuesta. Hay mucha luz, muchos valores y conocimiento en el sexo y en la sexualidad de cada uno. Eh, el sexo purifica, no purifica. El sexo es vida y una sexualidad sana ayuda a mejorar otros aspectos vitales como podría ser en este caso un TCA, ¿sí? Un trastorno de la conducta alimentaria. Y poner en el foco en la relación entre la persona y su sexualidad es muy importante, ¿sí? Es muy importante para llegar a una recuperación exitosa. Entonces, una propuesta es tener un tratamiento en paralelo, es decir, así como estás tratando un TCA, pues mirar a ver cómo está la relación de la persona con su sexualidad y en caso de que haya alguna disfunción sexual, que también hay un tratamiento en paralelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ayudar mediante la sexología a pacientes con TCA? ¿Sí? Bien, lo primero de todo para mí es muy importante el explicar a estas personas, ¿sí? El poder exponer, el poner, eh, dejarles claro que son personas normales. ¿Sí? Eres normal. No te sientas rota, no te sientas diferente, no necesitas arreglar nada, eres normal. Y cada parte de ti es normal y tú en un completo eres normal, tus genitales son normales, todo es normal, ¿sí? No estás roto, por mucho que no encajes en esa idea normativa que nos han querido meter, ¿sí? Entonces, importante enseñar los básicos de la sexualidad humana a estas personas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no hemos tenido una educación sexual, no voy a decir muy buena, no hemos tenido, la mayoría de personas no hemos tenido educación sexual, así en general. Entonces es muy importante que estas personas entiendan desde las bases por qué es tan importante la sexualidad, ¿sí? Entonces, una anatomía. Vale, esto está cogido de un libro de Emily Nagoski que se llama Come As You Are y es bastante eh, bonito el ver que tenemos las mismas partes, pero que estamos organizados o que están organizadas las partes de diferente manera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se normalice y se visibilice cada parte del cuerpo y sobre todo de los genitales, que es muy importante para luego esa persona que pueda tener una relación sana con su sexualidad, con sus genitales, ¿vale? Entonces, como vemos que hasta las 12 semanas tenemos la misma organización, a las 12 semanas empieza a cambiar, ¿sí? Para eh, las criaturas que tienen vulva y para las criaturas que tienen pene, ¿sí? Y luego ya en el momento del nacimiento pues ya tendríamos dos estructuras diferentes, ¿sí? Aquí se ve bastante bien que no somos tan, o sea, como dicen los genitales aquí, ¿no? Que no son tan distintos, porque están formados de las mismas partes, pero organizados en diferentes maneras. Bueno, aquí podéis ver un clítoris, ¿sí? Con sus diferentes, el bulbo vestibular, los labios. Bueno, los labios está un poco expuesto ahí para que se vea un poquito, ¿no? Pero el bulbo, el orificio de la uretra de la vagina, el glande, el cuerpo cavernoso, las raíces, y que se ve como el final de ese cuerpo cavernoso, y luego el capuchón del clítoris y lo que sería el glande del clítoris. Aquí tendríamos un poco el pene y todos sus, ¿no? Tendríamos un poco lo mismo en las raíces, cuerpo cavernoso, el bulbo, etc. Y aquí se vería un poco tanto el pene como el clítoris, ¿no? En una persona que está de pie, que a mí me parece muy curioso porque pues a mí nunca me lo habían enseñado y me parece curioso enseñarlo. Entonces, lo dicho, mismas partes, organizadas de diferente manera y aquí se ve muy chulo, ¿vale? Sí que es verdad que el clítoris, por ejemplo, cuando no está erecto sale aquí como el de la izquierda, ¿sí? Y cuando está erecto se
pues se hincha, ¿sí? Se llena de sangre y aparecería más como el de la derecha. Tenemos que tener en cuenta que existen intersexualidades, es decir, por mucho que yo haya explicado todo esto y haya enseñado unos genitales normativos, tenemos que tener en cuenta que existen intersexualidades y que también son normales, es decir, hay 70 tipos por lo menos de intersexualidades y todas ellas son normales, ¿sí? Todas ellas son normales. También es importante explicar que existen las intersexualidades a personas con TCA, porque muchas personas con TCA también tienen disfunciones sexuales porque tienen algún grado de intersexualidad y al no verse en esa norma, pues llegan a tener disfunciones sexuales y también TCAs, ¿sí? Entonces, los genitales de todas las personas tienen unas partes distinciones de diferente manera, lo que hemos dicho. Sí, los genitales que se ven en el porno no son la norma y no siempre son reales, entonces hay que dejar ver a estas personas que no deben compararse con nadie, que somos diversidad y no diferencia, porque diferencia es respecto a algo, diversidad es entre nosotros y que todos los genitales son normales. Y algo muy bonito para decir a estas personas es que cojan un espejo y que se echen un vistazo, ¿sí? Vale, algo importante para hablar con ellos también es la masturbación, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque es importante que ellos sepan que en el orgasmo, como he dicho antes, se segregan tres neurotransmisores, ¿sí? Que serían la serotonina por una parte, que sería la que nos da la felicidad. Luego tendríamos la oxitocina, que es lo que contaba antes del apego, y luego tendríamos la dopamina, que sería el de placer. Pero es que en la masturbación también se da otro neurotransmisor, la segregación de otro neurotransmisor, que sería la endorfina, ¿vale? Este neurotransmisor lo que nos va a dar es esa bienestar, esa euforia, ¿sí? Y es muy importante, también es muy bonito para mejorar el estado de una persona, ¿no? En general. Entonces, también es muy importante que se sepa o que ellos puedan ver de primera mano que la masturbación está mal vista y que sobre todo que está mal vista en mujeres. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son los mitos sobre la masturbación más importantes? Pues que solo se realiza en la adolescencia, que las mujeres no se masturban, que en pareja es normal masturbarse, que la persona que se masturba es una persona perversa, que causa disfunciones sexuales y que solo los hombres necesitan masturbarse, cosa que no es real tampoco, porque el placer no es una necesidad humana, ¿sí? Entonces no, o sea, necesidad, quiero decir, una necesidad prioritaria como puede ser el comer, dormir, etc., ¿vale? No es de vida o muerte, de alguna manera. Por lo tanto, no se puede exigir, ¿sí? Como el cuerpo no te lo exige como te puede exigir el dormir, no, nunca vas a morir por no tener este tipo de placer, ¿no? Bien, importante que también sepan que la sexualidad, como he explicado al principio, se vive durante toda la vida, ¿sí? Desde que nacemos hasta que morimos. Somos personas sexuadas y tenemos nuestra sexualidad, entonces va a haber diferentes etapas vitales y va a haber cambios también. Y eso tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque muchas personas con TCA que tienen, por ejemplo, más de 40 años, pues tienen que tener en cuenta que la sexualidad se vive de diferente manera por esa época vital que como la vivían cuando tenían 15, ¿sí? Entonces tendremos infancia, pubertad, adolescencia, juventud, madurez y vejez, y cada una de ellas la sexualidad se vive de diferente manera, se trata de diferente manera, y una persona con TCA no es lo mismo una persona con TCA en la adolescencia, en la juventud, en la madurez o en la vejez, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada etapa de esas se puede trabajar la sexualidad de una manera, ¿no? O la relación de esa persona con la sexualidad de una manera para ayudar de la mejor manera a ese trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, la propuesta sería pues que haya más información y educación sexual para así poder ser más libres, que no nos olvidemos que todos somos normales, que es importante, ¿no? Como nos limitamos en la cabeza, normales, que somos, ¿no? Nuestros genitales, nuestro cuerpo es normal, por mucho que no se aferre a la norma, sí, somos naturales, que la masturbación es conexión, que es placer y que es salud, que echemos fuera los mitos y que en cada etapa de la vida, como he dicho antes, que la sexualidad sea de una manera distinta, que normalicemos, sí, también normalicemos que las personas
de la tercera edad también son personas con sexualidad, que se normalice y que se potencie en cada una de ellas la relación de la persona con su sexualidad para poder ayudar, por ejemplo, en una persona que tiene TCA, ¿sí? Porque al potenciar tener una vida más sana respecto a la sexualidad, vamos a ayudar a tener una recuperación más exitosa, ¿sí? Algo importante, los medicamentos, ¿sí? Esto es un apunte que dejo aquí al final. Los medicamentos tienen graves efectos secundarios para la sexualidad, para la salud sexual. Y como propuesta, pues que haya más información sobre los efectos secundarios y que se busquen caminos alternativos. Es decir, cuando una mujer va a consulta y dice que tiene dolores menstruales, en vez de darle las anticonceptivas de primeras o 1.000 millones de pastillas, igual hay que mirar la alimentación, igual hay que mirar la ansiedad que tenga esa persona, la relación que tiene esa persona con su sexualidad, etc. ¿Sí? Y bueno, que hagamos las paces en general con nuestra sexualidad, que nos quitemos todos esos mitos y, y connotaciones negativas de ella y que podamos vivir mucho más tranquilos, ¿sí? Y tranquilas. Y, y nada, con esto quería terminar para explicar un poquito, eh, para cerrar un poco la explicación o la exposición que he querido llevar a cabo hoy sobre la sexología o la sexualidad y los trastornos de la conducta alimentaria, y para ver que hemos visto todo lo que tienen en común y que como de, al potenciar o al poner el foco en la relación que tiene la persona con su sexualidad y mejorar esa relación, los TCA también mejoran. Entonces que están muy conectados y, y es algo muy positivo, lo deberíamos de ver de una manera muy positiva y deberíamos darle más importancia, ¿sí? A la sexualidad o a la relación que tiene esa persona con su sexualidad, para así mejorar el tratamiento y que sea exitoso en personas con TCA, ¿no? Que cada vez son más personas las que sufren de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, bueno, esta ha sido mi propuesta. Espero que os haya gustado mucho y cualquier duda que tengáis, pues me la podéis realizar ahora. Y nada, sobre todo gracias por haber escuchado la exposición y nada, pues esto ha sido todo.